Bienvenidos, amantes del misterio y lo paranormal, a una serie de relatos que te sumergirán en la oscuridad de los bosques, donde la naturaleza es testigo de secretos insondables y sombras acechantes. En este rincón de terror, exploraremos experiencias escalofriantes que han ocurrido entre los árboles milenarios y los susurros de las hojas. Prepárate para adentrarte en historias donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanece en la penumbra del bosque, revelando encuentros inexplicables y encuentros con lo desconocido. ¿Estás listo para enfrentar los misterios que aguardan en la oscuridad entre los árboles? Acompáñanos en estas historias de terror en el bosque y deja que la intriga te envuelva. Me mudé a Oklahoma en 2013 para comenzar un negocio de jardinería secreta. Compré una casa y viví en una zona rural. Conocía bien el área cercana, pero no me aventuraba demasiado lejos, ya que Oklahoma es un estado en su mayoría rural. Después de aproximadamente un año viviendo allí, retomé uno de mis pasatiempos favoritos, la caza de venados de cola blanca. La caza de estos venados es probablemente la más popular en Oklahoma, pero debido a mi falta de familiaridad con la zona y el estado, no tenía mucha suerte cuando salía a cazar. Un día, fui a cazar venados de cola blanca sin éxito. Regresé a mi camioneta y comencé a conducir por los caminos de tierra a través del bosque, cuando vi un venado de cola blanca a lo lejos, a la izquierda. Entre unos árboles, vi una vieja camioneta Silverado gris estacionada, pero no parecía haber nadie dentro. Estacioné mi vehículo al lado derecho del camino, bajé con mi rifle de caza y no aparté la vista del venado. Lo vi alejarse hacia la espesura del bosque e intenté seguirlo en silencio, pero perdí su rastro. Tal vez estaba justo detrás de unos arbustos. Seguí rastreando al venado, tratando de determinar hacia dónde se dirigía. Cuando lo vi por primera vez, no estaba tan lejos, por lo que mi único pensamiento era seguirlo, dispararle y llevarme la carne a casa. Para resumir, estuve persiguiendo a ese venado durante casi 2 horas dentro del bosque. Cada pequeña pista que encontraba me motivaba a continuar la persecución. Finalmente, lo vi de nuevo, no muy lejos. Era el mismo venado que había estado rastreando. Me moví lentamente para ponerme en posición y apunté con mi rifle. Sin embargo, el venado caminó detrás de un gran árbol caído y no volvió a salir. Esperé un momento y luego me acerqué con cautela al árbol, manteniendo una distancia segura. Cuando llegué a un punto desde donde podía ver detrás del árbol caído, no había ningún venado. En su lugar, vi a un hombre tirado en el suelo, como si estuviera dormido. Su rostro tenía un tono pálido azulado y mi corazón se hundió. Cuando me acerqué a inspeccionar, me di cuenta de que estaba muerto. Parecía tener unos 20 años, pero probablemente llevaba varios días fallecido. Salí de allí de inmediato y caminé apresuradamente de regreso a mi camioneta, lo cual me tomó más de 1 hora. La vieja Silverado gris probablemente era suya. Informé a las autoridades sobre lo que había visto. Unos días después, vi la historia en el periódico local. El joven tenía 25 años y era su segunda vez cazando. Había usado su teléfono Samsung para grabar algunos clips mientras rastreaba un venado de cola blanca que había visto al costado del camino de tierra. Luego, se perdió en el bosque. En uno de los vídeos, decía que sentía que su nivel de azúcar en la sangre estaba bajando y que, si no encontraba el camino de regreso a su camioneta, probablemente se dormiría y nunca despertaría. Leer su historia me puso la piel de gallina. Es muy probable que estuviera persiguiendo al mismo venado de cola blanca que yo. La pregunta es, ¿ese venado era siquiera real? Era temporada de caza con arco. No hay nada más satisfactorio que cazar un venado con un arco. Aquellos de ustedes que aman la caza con arco saben de lo que hablo.
Se siente mucho mejor matar un venado con un arco que con un rifle, recuerdo ese día. Mientras estaba cazando, comenzó a nevar un poco. El invierno llegaba temprano ese año por alguna razón. No sé si nosotros, los Hmong, sabemos cómo buscar huellas de venado o cómo distinguir si las huellas son nuevas o viejas. En ese momento, aún éramos nuevos en América. A mí, personalmente, me gusta encontrar huellas de venado sobre un montón de hojas podridas en lugar de en el lodo. Las huellas en el lodo pueden permanecer allí durante mucho tiempo, y no sabes si son recientes o antiguas. Pero las huellas sobre hojas podridas suelen ser nuevas, porque no duran mucho allí. Me encontré rastreando un venado después de hallar algunas huellas frescas sobre hojas secas. No pasó mucho tiempo antes de que lo avistara caminando entre las hojas caídas en el valle. Apunté cuidadosamente y solté la flecha. Justo en ese momento, el venado dio un paso al escuchar el disparo y fallé el punto crítico. La flecha lo golpeó cerca de la parte trasera y el venado salió corriendo. Lo dejé ir mientras intentaba seguirlo lentamente. Probablemente no iba a morir, pero en algún momento se detendría a descansar, y esa sería mi oportunidad para apuntar mejor. Recuerdo haber seguido al venado hasta un área llena de árboles blancos. Ya no podía rastrearlo ni ver más sangre o huellas. Entonces me encontré con una extraña escalera de madera que se elevaba unos 6 metros en el aire. Pensé en subir para ver si podía divisar al venado o encontrar alguna pista de hacia dónde se había ido. Subí hasta la cima y miré alrededor, pero no vi nada más que ramas blancas de árboles. Por alguna extraña razón, sentí que lo que estaba haciendo ya lo había vivido antes, pero sabía que era la primera vez que veía una escalera aleatoria en el bosque. Cuando bajé, noté que había pasto alto en la base de la escalera. Antes no había pasto, solo hierba muerta y amarilla. O tal vez simplemente no recordaba o no me había fijado. Sentí un fuerte déjà vu. Al mismo tiempo, pensé que tal vez había entrado en propiedad privada por accidente debido a la escalera. Quizás alguna vez hubo una casa allí y la derribaron. Bajé y me alejé de esa área antes del atardecer. Finalmente, me rendí en mi intento de rastrear al venado y volví a mi vieja camioneta. Mientras conducía a casa, seguía sintiendo que todo eso ya me había ocurrido antes. Me sentía extraño desde el momento en que subí esa escalera en el bosque. Ni siquiera sé por qué había una escalera allí. Era algo completamente aleatorio. Conduje desde la montaña hasta que llegué a una intersección de 4 caminos. A mi derecha, vi una camioneta Tecoume blanca que estaba destrozada. Parecía que se había salido de la carretera. Estaba muy dañada y parecía que el accidente había ocurrido recientemente. Como no había nadie alrededor y ya estaba oscureciendo, agarré mi pistola, detuve mi auto y bajé para ver si alguien necesitaba ayuda. Cuando llegué a la camioneta destrozada, no había nadie dentro, pero sí había sangre. Las 2 puertas delanteras parecían haber sido cortadas y estaban en la hierba, como si las hubieran serruchado con una motosierra. Tal vez los bomberos las cortaron para sacar a alguien. El espejo retrovisor tenía uno de esos pequeños colgantes religiosos negros en una cuerda. El auto debía pertenecer a una persona del sudeste asiático. Volví a mi auto y me fui a casa. Al año siguiente, mi esposa y yo vendimos mi vieja camioneta y compramos una Tecoume blanca nueva. No podía esperar a que llegara la temporada de caza para llevar mi nueva camioneta a las montañas. Recuerdo que mi padre me dijo que había estado teniendo malos sueños y nos advirtió que no fuéramos a ninguna parte, especialmente a cazar ese año. Pero yo no podía hacer eso. Había esperado todo el año por la temporada de caza. Además, los sueños son solo sueños. Para los Hmong, los sueños pueden ser una señal de advertencia. Cuando se abrió la temporada de caza, fui con mis amigos en mi nueva camioneta. La pasamos bien. Estas nuevas Tecoume suben las colinas mucho mejor que las antiguas. Ese día, 3 de mis amigos consiguieron su venado. Yo fui el único que no logró cazar uno.
Cuando llegué a casa, me metí a la ducha. Al salir, mi pequeña hija me miró, rompió en llanto y corrió hacia su madre, cubriéndose los ojos. La seguí hasta donde estaba su madre. Su madre le preguntó qué había pasado, ella solo levantó un dedo y me señaló, pero ella me miró, empezó a llorar y a patear de nuevo. Le dije, bebé, solo soy yo, es solo papá. Mi hija siguió cubriéndose los ojos y llorando con fuerza, así que se la devolví a mi esposa. Mi esposa le dijo, mira, bebé, es solo tu papá, punto. Sí, pero papá da miedo, respondió mi hija. Mi esposa le quitó las manos de los ojos y la hizo mirarme de nuevo. Esta vez, dejó de llorar. Entonces me agaché y abrí los brazos. Mi esposa la puso en el suelo y ella vino hacia mí. La levanté nuevamente, fue muy extraño. Mi hija nunca había actuado así. La semana siguiente, estaba esperando a que mi esposa regresara de la tienda asiática para que cuidara a los niños y así yo pudiera ir a cazar. Cuando llegó, ya sabía que iba a ir de cacería porque tenía todo mi equipo listo. Guardó las compras y la comida, y luego vino hacia mí con una pequeña bolsa negra en la mano. Toma, me dijo. Como te gusta conducir por las montañas, cuélgalo en tu auto para que te proteja. Agarré la pequeña bolsa negra, tomé mis cosas y le dije a mi esposa que me iba de caza y que regresaría antes del atardecer. Ese día planeaba ir solo porque la semana anterior no había conseguido mi venado. Subí a mi camioneta Tecoume blanca y puse mis cosas en el asiento trasero. Mientras me sentaba en el asiento del conductor y encendía la camioneta, saqué el objeto de la pequeña bolsa negra que me había dado mi esposa para colgarlo dentro del vehículo. Era una pequeña estatuilla negra. La colgué en el espejo retrovisor y salí del garaje. Mientras conducía hasta la primera señal de alto en nuestro vecindario, miré la estatuilla y comencé a preguntarme si debía ir a cazar o no. Seguí mirando la estatuilla que se balanceaba y no noté el auto detrás de mí hasta que me tocó la bocina. Hice un giro en U y volví a casa. Algo me decía que no debía ir a cazar ese día, o incluso en todo ese año. Cuando llegué a casa y le dije a mi esposa que había cambiado de opinión y que no quería ir a cazar, se sorprendió. La caza es algo que amo hacer y que siempre espero con ansias en mi día libre. Me preguntó por qué, así que le conté sobre la última vez que vi una Tecoume blanca con la misma estatuilla en su interior. Esa camioneta estaba completamente destrozada. Le dije que todo era demasiado extraño y que tal vez no debería ir a cazar. Mi esposa me dijo que incluso mi padre había estado teniendo sueños extraños últimamente y que nuestra hija de 2 años tuvo miedo de mirarme. Me recomendó que consultáramos a un chamán. Estuve de acuerdo, fuimos a ver a un chamán. Después de hacer su ritual, nos dijo que, según lo que había visto, yo no debería estar conduciendo esa camioneta blanca. Si otra persona la conducía, no habría problema, pero si yo seguía manejándola, eventualmente tendría un accidente y moriría. Mi esposa y yo le creímos, así que vendimos la camioneta blanca a uno de mis amigos de caza. Después de eso, realizamos un ritual chamánico para mí y mi familia. Me aconsejaron que no fuera a las montañas ese año. No sé si solo estaba exagerando. Siempre me pregunto qué habría pasado si hubiera ido a cazar ese día. Esa camioneta blanca que vi realmente existió, o esa camioneta blanca era yo. No lo sé, nunca lo sabré. Saberlo es morir, así que prefiero no saberlo. Me pregunto si, cuando subí esa escalera en el bosque, estuve en una dimensión diferente por un momento. Me pregunto si esa escalera sigue ahí. No he cazado en ese lugar desde hace mucho tiempo. Además, ya olvidé dónde estaba esa escalera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue una buena decisión no ir a cazar ese día, o solo estaba exagerando? Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.